Muy buenos días, qué gran gusto saludarles en nuestro tercer día de Congreso Nacional Archivístico, nuestra 34ª edición del Congreso, que este año lleva por título Construyendo en conjunto una nueva visión del Sistema Nacional de Archivos. Mi nombre es Maureen Herrera, coordino la Unidad de Proyección Institucional del Archivo Nacional y tendré el gusto de acompañarles en la moderación en esta primera parte de la mañana. La charla que va a impartir el señor Daniel Flores, profesor de la Universidad Federal Fluminense, se titula Objetos digitales contemporáneos como documentos de archivo de cara a la transformación digital. Don Daniel nos acompañó ayer también, pero pensando en los que se están conectando hoy por primera vez, voy a volver a leer una pequeña reseña de su trayectoria profesional. El señor Daniel Flores es profesor del curso de archivística y del programa de posgrado en ciencias de la información de la maestría y doctorado de la Universidad Federal Fluminense en Niterói, Río de Janeiro. Es representante nacional de Brasil en el grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria de ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos. También es licenciado en archivística, tiene un posgrado en organización de archivos, maestría en ingeniería de producción, doctorado en documentación y vamos a ver, consultor y asesor en proyectos de transformación digital archivística disruptiva o innovación sostenida. Don Daniel también coordina investigaciones e implementaciones institucionales públicas y privadas de preservación digital sistémica orientada al modelo OISE en CCDA interrumpida, buscando garantizar la autenticidad y confiabilidad de documentos digitales en datos abiertos. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le dejamos en el uso de la palabra. Maureen, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es un gusto tremendo estar aquí. Además, es un honor haber sido invitado por el Archivo Nacional de Costa Rica, que nutro muchísimo cariño y respeto. Otra vez, ¿no? Ayer he charlado sobre la preservación digital sistémica, en donde es necesario un protagonismo de los archivos, de las entidades custodiantes para ofrecer custodia digital y una infraestructura para las transferencias primarias y secundarias y preservación y acceso a largo plazo. Hoy vamos a charlar sobre los objetos digitales contemporáneos. Pues vamos a intentar charlar sobre qué objetos digitales estamos produciendo hoy de cara a la transformación digital. O sea, qué está ocurriendo en las instituciones de transformación digital. Os pido una licencia para poder compartir pantalla. Un momentito, por favor. Ahora sí. Pues vamos a iniciar con una primera constatación. Espere que voy a pasar una presentación aquí. Objetos digitales contemporáneos como documentos de archivo de cara a la transformación digital. ¿Qué estamos preocupados? Estamos preocupados en saber qué documentos estamos produciendo. Pues vamos a iniciar con los antecedentes de estas transformaciones digitales que están ocurriendo en todo el mundo. La primera es que estamos pasando por una transformación digital que viene sustituyendo la producción, la manutención, preservación y acceso de soportes analógicos. Esto sí, nos preocupa es que si esta producción de documentos digitales sí está orientada a requisitos archivísticos. Una otra constatación o antecedentes es que existe una creencia en la sociedad y las instituciones de que solo confirmar un documento digitalmente, este documento se vuelve auténtico y preservado. Bueno, esto para nada, ¿no?
es algo que tanto técnica, científica como jurídicamente no es verdad. Un documento auténtico quiere decir que es una calidad, quiere decir que necesita contemplar los dos componentes de la autenticidad, que son la identidad y la integridad, y tres dependencias: transmisión en el tiempo, la preservación y la custodia. Algo que nada tiene que ver con una firma digital, tiene que ver con custodia, con preservación y con una gestión documental archivística. Además, un sueño de que al implementar backups, copias de respaldo, replicaciones de datos, es lo mismo que una preservación digital sistémica, es lo mismo que garantizar la autenticidad, preservación y acceso a largo plazo. Para nada. Aún creer que guardar los registros digitales, estos nunca serán objeto del crimen, de adulteraciones y de falsificaciones. Bueno, algunos referenciales antes de que pasemos a los objetos digitales contemporáneos. Que sí, que la transformación digital tiene requisitos, procedimientos y metodologías. Que la producción, manutención de documentos digitales tiene requisitos. Que el archivamiento de documentos archivísticos es un imperativo jurídico, es necesario. Y que la preservación digital debe de ser implementada y debe de ser auditada y certificada en repositorios digitales confiables. Que la custodia es algo muy importante. Necesitamos cuestionarnos si en efectivo estamos con la custodia de los documentos digitales, los archivos. Nuestros archivos nacionales están recibiendo para sus custodias documentos digitales en transferencias digitales o no. Estos documentos digitales se están quedando en los productores. Bueno, con estos antecedentes, debemos decir que la transformación digital es un cambio con nuevos modelos de negocio, con innovación, con conectividad, con usuarios o clientes y con datos. Esto quiere decir, no es digitizar, ni siquiera es digitalizar. Entonces es que queremos investigar en los archivos cómo que estamos cambiando nuestros modelos de negocio. Y es para eso que os comparto este referencial de McKinsey, Transformaciones Digitales en Brasil, insights sobre el nivel de maturidad digital, que aquí queremos, pues, traducir a los archivos, a las entidades custodiantes. ¿Por qué? Porque esta publicación nos presenta 4 factores clave de valor. El primer, los modelos de negocio cuando tenemos nuevas formas de operar y nuevos modelos económicos de gestión. El segundo, de conectividad, es un envolvimiento en tiempo real con los usuarios. El tercer, procesos con foco en la experiencia de los usuarios, de los clientes, con automación, con agilidad. Y por último, y el más importante, que es justo el cuarto factor clave de valor, que nos vamos a dedicar a los objetos digitales contemporáneos. Analytics, gestión de datos, mejor tomada de decisión y cultura de datos. Bueno, voy a pasar uno por uno. De los 4 factores clave, el primer, modelos de negocio en archivo. Esto quiere decir que tenemos nuevas formas de operar y nuevos modelos de gestión. El primer, de modelo de negocio en los archivos, es que nosotros, instituciones archivísticas, entidades custodiantes, necesitamos desahogar los sistemas de gestión documental, los sistemas de gestión procesual, de expediente,
porque las reglas de negocio de estos sistemas son complejas y de alto coste, ¿eh? Nosotros necesitamos archivar los documentos que están en estos sistemas para los repositorios archivísticos. Además, un archivamiento de documentos en paquetes OAIS CIP con paquetes CIPs de acuerdo con la norma ISO 14721. Además, contemplar una cadena de custodia digital que es fundamental para los documentos de archivo para que sirvan de fuente de prueba. Y una auditoría y certificación de estos repositorios. Un archivamiento que sirve para garantizar la confidencialidad y protección de datos de estos documentos. Ahora vamos al segundo factor clave, que es la conectividad, que es un envolvimiento en tiempo real con los usuarios. Esto quiere decir que necesitamos de una conexión muchísimo más efectiva. Y para eso es necesario que estimulemos plataformas de acceso y transparencia activa. Os he comentado ayer que necesitamos de plataformas que estimulen el acceso, el cruzamiento, la visualización, el tratamiento, mineración de datos, curaduría digital. Eso quiere decir que nuestro cuadro de clasificación de documentos no podemos más compartirlo solo en PDF. Eso quiere decir que necesitamos compartirlo en datos, en formato de reuso, para reutilización, para mineración, para reuso de estas informaciones. Nuestras plataformas necesitan permitir la exportación de fondos y series en plataformas de software libre, como he ya comentado ayer. Ahora el tercer factor clave para una transformación digital de verdad. Procesos en archivo, con una experiencia del usuario, con una automación y agilidad. Eso quiere decir que necesitamos patrimonializar estas plataformas digitales. La misma plataforma que he comentado antes, la plataforma de acceso y transparencia activa, ahora es necesario que hagamos con que los usuarios, los ciudadanos, tengan el sentimiento de que esta plataforma es suya, como lugar de memoria, una plataforma de acceso y transparencia activa, en donde ofrezcamos acceso y transparencia, y que esté de acuerdo con requisitos archivísticos, que sea una entidad externa del modelo OAIS. Otra vez la norma ISO 14721. ¿Y eso por qué? Porque el acceso tiene niveles de opacidad. El acceso requiere un pedido de acceso, una solicitud. Y una posibilidad de consulta es una transparencia pasiva. Ya la difusión, esta sí es una transparencia activa, que no requiere solicitud. O sea, que nosotros vamos a ofrecer y difundir documentos a través de canales formales de comunicación, mismo que sin ninguna solicitud previa. Y eso en una plataforma archivística de acceso y difusión como lugar de memoria, con un espacio que permita la activación, la rememoración, un lugar proficuo para la memoria y para la rememoración. Esto en plataformas de descripción, de curaduría, de indización, de difusión y de transparencia activa. Y todo eso con lo que he comentado ayer, con una preservación digital sistémica, con un abordaje sistémico. Y ahora el último factor clave, el más importante, es de los nuevos objetos, de los objetos contemporáneos que ahora estamos produciendo. La mejor tomada de decisión y cultura de datos. Esto quiere decir que
las instituciones están produciendo, además de los documentos archivísticos digitales, ahora están produciendo documentos archivísticos digitales con datos. Y no para por ahí. Las instituciones también están produciendo documentos archivísticos digitales en datos. Pues vamos a ver estos documentos como son. El primer está aquí en esta imagen que os comparto. Es este documento con forma fija. Un oficio, un memorando, etcétera, una ata. En el segundo escenario, los documentos archivísticos digitales están con datos encapsulados. Fueron adjuntados, fueron anexados, son componentes digitales. Por ejemplo, en el 2, una planta de ingeniería en que voy a adjuntar como un componente digital los datos elaboradores de este documento. Eso quiere decir que, por ejemplo, el fichero de AutoCAD con la extensión DWG estará conformada dentro de este documento digital. Tengo la forma fija con el documento plano en PDF y dentro de este documento, como un adjunto, como un componente digital, los datos elaboradores para reuso. Pero, como os había comentado antes, no para por ahí. Los objetos contemporáneos también se están presentando ahora solo, única y exclusivamente en datos. Esto quiere decir que esta forma fija de esta planta de ingeniería que está en el 2, ahora ya tenemos documentos que no tendrán la forma fija. O sea, que serán presentados única y exclusivamente en datos. La planta de ingeniería única y exclusivamente en .dwg, en AutoCAD. Los datos de la vacunación como documentos de archivo. Y estos sí que son documentos contemporáneos, objetos digitales contemporáneos, y que necesitamos de los principios FAIR, porque los documentos de archivo en datos hoy son un tremendo activo para las instituciones, para la toma de decisiones, para los gestores, para los ciudadanos, son patrimonio de la nación. Existe una creciente avalancha de documentos en datos que deben ser objeto de una gestión documental y de una preservación digital sistémica. Y estos datos que están en los productores, en las secretarías, necesitan ser transferidos a los archivos generales de la nación, a los archivos nacionales, a los archivos estatales, y serem archivados en un repositorio digital confiable. Además, estos documentos necesitan aplicarse los principios FAIR. Los principios FAIR, findable, encontrables. El A de principio FAIR, accesible. El I, interoperable. Y el R, reutilizable. Esto quiere decir que necesitamos de toda una gestión archivística de los documentos que ahora están en datos. Ya no es la visión que teníamos de los datos elaboradores de los documentos. Son documentos que ahora sí se conforman en datos o con datos. Una fotografía de un sector de asesoría de comunicación ya no será más solo en TIFF, pero sí que tendrá los datos elaboradores, un punto RAW, dentro de este documento, adjuntado en un PDF A3. Pero necesitamos archivar más, los datasets, las bases de datos, los sitios web, que son documentos de archivo, las páginas web, los correos electrónicos que se sirven de fuente de prueba,
necesitan ser archivados, necesitan ser preservados. ¿Cómo que voy a utilizar un correo electrónico como fuente de prueba por un acoso si este correo electrónico no está bajo mi custodia? ¿Cómo que garantizo su autenticidad para uso jurídico como fuente de prueba? Y necesitamos hacernos algunas preguntas. ¿Quién está en efectivo asumiendo la custodia de los documentos de archivo nato digitales? Fuente de prueba. Nosotros sí estamos ofreciendo una custodia digital para los productores, para que puedan transferir primaria o secundariamente a nuestros archivos. Miren cómo es urgente que implementemos esto. Una cadena de custodia digital archivística. Un repositorio digital confiable archivístico. ¿Por qué? Porque cuando implementemos este repositorio digital confiable, estamos diciendo a la sociedad, a la ciudadanía, miren, mi archivo ya está transformado digitalmente y ahora sí que ofrece custodia digital. Vosotros podéis transferir los documentos que estaban en sus sistemas de gestión y que sí que están con problemas porque es un problema de gestión, de preservación, y nosotros pasaremos a preservar, nosotros pasaremos a gestionar, preservar y dar acceso de forma segura. Bueno, algunas preguntas que hicimos a las instituciones. La entidad custodiante, el archivo general, el archivo nacional, el archivo estatal, municipal, ya ofrece custodia digital archivística a través de la implementación de un repositorio archivístico digital confiable, de acuerdo con los requisitos, claro. Otra pregunta, y esto ya es consideración final, y espero que me contesten o que me hagan preguntas sobre eso. ¿Vuestras instituciones ya han implementado una plataforma archivística de acceso y difusión, transparencia activa de documentos e información? Pero contemplando estos objetos digitales contemporáneos de cara a la transformación digital. Además, vuestros instrumentos de gestión documental, vuestros cuadros de clasificación, vuestras tablas de retención y disposición de documentos, vuestras TRDs, ¿están publicadas en formato de reuso o solo están publicadas en PDF? Es una pregunta muy importante porque si vosotros no están publicando TRDs y cuadros de clasificación en datos, esto quiere decir que nuestros archivos no están preparados para esta sociedad de gestión de datos, de administración de datos, de toma de decisión de los gestores basado en datos. Vuestros sistemas de negocio que producen documentos de archivo están interoperables a un repositorio archivístico digital confiable. ¿Qué quiere decir con este interoperable? Que nosotros, archivo, ya ofrecemos un repositorio digital para custodia digital y los productores ya están habilitados a transferir primaria o secundariamente a nuestra institución, a nuestro archivo. Esta es toda una preparación con política, una política archivística, una política de preservación digital, con cuadros de clasificación, con planes de preservación digital, que nosotros necesitamos, pues, emanar como política de nuestras instituciones archivísticas para dar cuenta de estos objetos digitales contemporáneos. Documentos en datos, documentos con datos, sitios web, fotografías con documentos y documentos originadores de esas fotografías que ahora son los objetos que debemos contemplar.
Pues espero haber suscitado dudas, cuestionamientos y que por favor me contesten algunas de estas preguntas que os hice. ¿Cómo estamos en esta transformación digital? ¿Cómo estamos en los objetos digitales contemporáneos? Muchísimas gracias por el tiempo y gracias por haber sido invitado otra vez. Muchas gracias, Daniel. Sin duda alguna, un tema de gran interés para nuestro público archivístico. Tenemos dos consultas que nos han hecho llegar. La primera dice, ¿cómo se realiza el archivamiento de contenidos de redes sociales? Pues el archivamiento de redes sociales, existe toda una política previa que debemos emanar antes. La comprensión de qué es documento archivístico, debemos definir qué se está produciendo de nuestras instituciones y de nuestros gestores que queremos, pues, transferir, que queremos preservar. Y para eso debemos identificar como documentos de archivo. Eso quiere decir, si estas informaciones que nuestros gestores, que nuestros servidores están publicando en las redes sociales, si son de acuerdo con las actividades y funciones de nuestra institución, sí que son documentos de archivo. Y para eso necesitamos emanar una política de cómo será esta preservación, esta captura, porque no es documento de archivo si se queda en la red social. Y para eso necesitamos, pues, utilizar herramientas que hacen paquetes ZIPs, que he comentado ayer, cómo conformar un paquete ZIP. Y esta elaboración de paquete puede tener un recorte temporal, por ejemplo, del último año, del último mes, de la última semana, del día que vamos a capturar estas informaciones de las redes sociales con sus metadatos, que será un paquete ZIP de submisión. Y que con eso vamos a hacer una transferencia primaria o secundaria de acuerdo con la TRD. Eso es muy importante. Las redes sociales tienen que estar registradas en las TRDs, en los cuadros de clasificación TRDs. Y al llegar al repositorio digital confiable, bajo custodia de un archivo central, general o nacional, van a pasar por la preservación digital sistémica. Este paquete va a ser convertido, se va a sacar virus, los formatos serán convertidos a abiertos. Todo esto por un entorno digital y además en software libre. No podemos utilizar software propietario para documentos de archivos públicos, porque los software propietarios pueden en el futuro cesar el acceso, el funcionamiento, y los software libre no. Y es de ahí que estas informaciones de redes sociales van a conformar el paquete de archivamiento IP. Y como paquete IP estarán preservados y accesibles en el futuro. Gracias por la pregunta. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta que tenemos dice así. ¿Cómo se garantiza la validez, autenticidad e integridad de solo los datos fuera de los tradicionales documentos y carentes de elementos de validación como la firma digital? Sí, buenísima pregunta, porque los datos son muy distintos de lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, de un PDF-A, por ejemplo. Pero mire que ahora con la firma longeva, las LTVs, las PADES, las CADES y etcétera, son firmas que se pueden firmar documentos no solo PDF. Podemos firmar XML, que son datos. Os pregunto, vosotros ya estáis compartiendo, publicando vuestros cuadros de clasificación y vuestras TRDs en datos? Si sí, os pregunto otra vez, ya que, según la literatura, el formato más adecuado para compartir cuadros de clasificación
es un XML, es XML EAD, porque es una navegación multinivel, del fondo hasta el tipo documental. El EAD XML podemos firmarlo digitalmente con una firma LTV, con una firma de larga duración, con una firma longeva, y con esto garantizamos la autoría. Pero las firmas longevas necesitan ser archivadas y preservadas. Eso es muy importante, no basta confirmar, sea un PDF, sean datos. No basta confirmar y dejar este documento fuera de custodia. Por ejemplo, en una carpeta, en una estantería, en un disco duro, en un archivo. Estarán fuera de custodia digital. Los documentos digitales necesitan estar confinados en sistemas archivísticos con requisitos. Esto quiere decir que de igual forma los datos, además de firmados digitalmente con firmas longevas, deben de conformar paquetes archivísticos ZIP de archivamiento. Miren la convergencia. Es necesario archivar datos y es por eso que en la gestión de datos existe un amplio campo de estudio que es el archivamiento de datos. No podemos dejar los datos fuera del archivo. Y es por eso que necesitamos asumir la custodia. Y es por eso que los datos de vacunación, los datos de gestión, los datos de tráfico, etcétera, etcétera, necesitan estar archivados y bajo custodia de una entidad archivística, de una autoridad archivística en su nivel de competencia. Si es nacional, es el archivo nacional. Si es estatal, es el archivo estatal que debe de tener la custodia de los datos, mismo que firmados en paquetes OAIS ZIP, porque es el referente que tenemos para la preservación. Ya no preservamos más documentos en bases de datos, eso es muy importante. La última parte de esta pregunta. Ya no preservamos documentos en bases de datos, preservamos documentos en paquetes. Y los sistemas de preservación no pueden ser dependientes de bases de datos. Deben de trabajar con paquetes. Es por esto que estos sistemas trabajan con paquetes OAIS, ZIP, IPIS y DIPIS. Los datos deben de estar firmados, empaquetados y bajo custodia de un repositorio digital confiable, de acuerdo con el modelo OAIS, de acuerdo con la norma ISO 14721, que es el cómo hacer, el qué hacer. Y además deben de ser auditados y certificados por dos otras normas ISO. La ISO 16363, que audita y certifica este repositorio, y la ISO 16919, que va a auditar y certificar la institución que auditó y certificó el repositorio, conformando así todo un ecosistema para la preservación de estos datos que estarán bajo custodia. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra por aquí que dice, ¿con cuáles software libres han tenido mejores experiencias para la preservación de los objetos digitales? Magnífico. Pues miren que de softwares propietarios, antes de contestar de software libre, existe una multitud de softwares para preservación digital. Pero miren lo que he comentado ayer de la necesidad de utilizarmos en los archivos software libre. Es por esto que la pregunta es magnífica. Ya me comenta softwares libres, porque los documentos públicos no pueden estar dependientes de pago, licencia, royalties, versiones que se actualizan, que se quedan más caras y que vamos a interrumpir el acceso de estos documentos. Bueno, de software libre. Hemos investigado dos softwares libres, dos repositorios digitales confiables,
que están de acuerdo con la norma ISO 14721, que es el modelo AIS, que es la norma más importante de preservación digital aplicada en los archivos. Estos dos softwares, el Archivemática, que he comentado ayer, y que fue desarrollado por la empresa Artefactual, la empresa canadiana que desarrolló el software de descripción, acceso y transparencia activa Atom, y que cuando desarrolló en su primer versión, estaba bajo los auspicios del Consejo Internacional de Archivos. E incluso se llamaba ICA Atom, y no solo Atom como es llamado ahora, ICA del Consejo Internacional de Archivos. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Este sistema Archivemática y el otro de Portugal, del Archivo Nacional de la Torre del Tombo, con la empresa Keep Solutions. Y hemos trabajado con estos sistemas con la adecuación de requisitos archivísticos. Llamamos de especificación e implementación de requisitos archivísticos funcionales y no funcionales. El mejor, el que más ha implementado y estado conforme a los requisitos. El Archivemática es el más utilizado en el mundo. Es lo que es utilizado aquí en el Archivo Nacional de Brasil, es lo que es utilizado en Canadá, en el Archivo Nacional de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y está de acuerdo con todo lo que dice los principios archivísticos, las normas archivísticas, con los 3 paquetes CIP, IP y DIP, que implementa la cadena de custodia y que tiene el ambiente, el entorno de preservación aislado, el archivo o AIS, porque los documentos digitales no pueden estar en la web, disponible, porque si no, no serán seguros. El IP, el paquete IP, está aislado bajo una custodia archivística en la entidad custodiante. Y el acceso, el DIP, será facultado por la plataforma de acceso y difusión. Es por eso que existen los 3 paquetes, CIP, IP, DIP. Y esta plataforma es la que mejor implementa todas estas funciones. Además, miren que hay versiones nuevas justo para ser publicadas, tanto de Archivemática, que es lo que he comentado, como de Atom, que ahora está abierto para la traducción, incluso de español, que no está muy bien traducido. Está abierto hasta el 15 o 16 de noviembre. Por favor, podéis colaborar con esta traducción porque es libre, es en la web. Podéis coger sus normas, sus padrones, requisitos y terminología nacional e implementar en nuestros softwares. Así que Archivemática, el software que según nuestras investigaciones mejor está conformado a todos los requisitos archivísticos. Gracias por la pregunta. Daniel, muchísimas gracias por su participación en nuestro congreso. Sin duda alguna, las 2 conferencias de gran importancia para el gremio archivístico.